Amigos, amigas, este vídeo hoy va de plátanos. ¿Pero qué plátanos? A ver, hablando en serio, nosotros solo conocemos este plátano. Nosotros, los de la península ibérica y el resto de Europa, todos estos países, conocemos esto. En España le decimos plátano, en el resto del mundo le llaman banana o banano. No sé por qué le llamamos plátano, pero bueno. Se me cae el plátano. Bueno, tengo más plátanos. Estos, hace unos años que están llegando. Y la gente de aquí, cuando los ve, se quedan... Hombre, es un plátano grande, es bonito, bonito es. Pero no tienen ni idea, no tenemos ni idea de cómo cocinarlo. Y cuando vemos esto, ya... Mira, os lo enseño un poquito. Ya alucinamos, porque pensamos, pero si está podrido. ¿Pero qué hacen vendiendo este plátano podrido? Lo deben tener ahí en la caja y el que, no sé, lo deben tener súper barato para ganar dinero. Para que no se tire a la basura. Pues no, estos plátanos, tanto este como este, que son el mismo, pasa que este es verde y este es maduro, son exquisitos. Cuidado, si sabes cocinarlo. Porque yo recuerdo una vez, vi un programa de televisión española, una presentadora, que se le hacía todo, se le medía todo, y ella era valiente. Entonces estaban hablando justamente del plátano maduro, y pelaron un plátano maduro y ella dijo, voy a probarlo. La chica que lo había traído, una chica latinoamericana, puso una cara así como, no, esto no se come crudo. Y ella, que sí, que yo me lo como. Claro, la cara de ella cuando probó esto crudo fue espectacular. En fin, pero lo que os digo, os voy a mostrar cómo se cocinan estos plátanos y de verdad, vais a flipar lo buenos que son y lo fáciles que son de utilizar para cocinar. Acércate, por favor. Uy, sí, que se me haya caído el plátano. Tenemos estos plátanos, el verde. Primero hay que pelar el plátano, ¿vale? Bien, ahí está. Enfoca el plátano, ahí. No sé si lo hago bien, porque esto normalmente lo hace mi esposa, quien está aguantando la cámara ahora. Entonces, más o menos clavas el cuchillito aquí en las hendiduras. No sé si no lo he hecho bien, ¿eh? Aquí viene cuando la gente que lo sabe hacer se ríe de mí, ¿no? Porque dice, madre, este tío se va a cortar un dedo. ¿Lo hago bien? No lo estoy haciendo bien. Vamos a hacer una cosa. Va a pelar el plátano a mi mujer, que sabe pelar el plátano mejor que yo. Es muy seco, es arenoso, no es como diría, más meloso, no, pastoso. Eso, es muy seco. Y ahora vamos a hacer dos cosas con estos plátanos. Lo voy a fritar de dos maneras. Con uno voy a hacer el patacón y con el otro voy a hacer unas chips de plátano. Espectacular. Obviamente primero el aceite. Mucho aceite, cantidad sin miedo. Venga, aceite. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cortar el plátano. Entonces, fijaos, 2 centímetros exactos. Tienen que haber 2 centímetros. Te vas cortando, así, pam, sin miedo. Siempre haciendo un poquito de curva, ¿vale? Un poco de curva. Ya está. Con estos yo voy a hacer un plátano patacón. Voy a hacer el patacón. Y con este otro voy a hacer... Mira, voy a poner aquí. Chips. ¿Sabes como las patatas fritas, las chips? Pues voy a hacer plátano. Chips de plátano, que son espectaculares. En Latinoamérica hay unas que son sin picante y otras que son con picante. Las que son con picante son... una alucine. Fácil, es... Mira qué fácil. No tiene más secreto, ¿eh? Más... ¿Ves? Súper finitas. Pues con esto vamos a hacer chips. Bueno, pues ahora vamos a coger el plátano gordote y lo vamos a ir poniendo en la... Bueno, de hecho vamos a ponerlo todo, ya está. Sin miedo. ¿Veis? El aceite tendría que estar un poquito más caliente, pero no pasa nada, se calienta enseguida. Y ahora esperamos un poco. ¿Cuál es el truco? Porque aquí hay trucos para que quede bien. Uno lo va aprendiendo con el tiempo. ¿Cuándo sabemos si esto está suficientemente frito? Cuando flotan, ¿vale? Cuando van flotando, entonces hay que decir que ya están suficientemente fritos, pero hay que dar un paso más para hacer el patacón. Cojo un papel para quitar el exceso de aceite.
Oh, cómo me gusta eso. Ponemos el papel para quitar el exceso de aceite. Vale. ¿Veis? ¿Veis que flotan? Están flotando y ya están así como doraditos. Entonces, esto está al fuego a toda pastilla, ¿vale? A todo fuerte, con mucha fuerza. Entonces lo que voy a hacer ahora es bajar el fuego, pero no lo voy a quitar, ¿eh? Bajar el fuego, pero me interesa que el aceite se mantenga caliente. Y lo ponemos aquí. Ahora muchos pensaréis, los que no conocéis el patacón, que esto ya está hecho. Que esto ya está hecho. Y no. Ahora le quitamos un poquito el aceite, nos quemamos los dedos. A ser posible evitar quemados los dedos. Y nada, ahora sí, veis todo el aceite que sale. Basura. Y ahora tengo este plato. Esto lo podéis hacer con cualquier otro plato. ¿Qué? Esto lo podéis hacer con cualquier otro plato, pero yo tengo este, marca Vidasoa. No me pagan, ¿eh? Que era de mi madre, le tengo mucho cariño. Tiene un reborde. Entonces, esto va a ser el tamaño del patacón, ya veréis, os lo explico. Una buena madera ancha y ponemos el patacón. Mira, voy a hacerlo rápido, ¿eh? Venga. Se pone el patacón, lo centramos y se aprieta. Apretamos, 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 apretamos y ya tiene la forma y el tamaño. Para sacarlo, podemos sacarlo con los dedos o así. Y ya tenemos uno. Rápidamente, seguimos con el patacón. Tengo entendido, no lo sé seguro, pero tengo entendido que patacón viene de la época de la llegada de los españoles, que en algún lugar, creo que era en Venezuela, pero no lo sé, era una moneda de oro. Entonces por eso, como tiene forma de moneda de oro, al ser redondita y dorada, pues por eso el nombre de patacón. Pero esto no lo sé seguro, Lo que podéis hacer, lo que hace todo el mundo, hablar con Mr. Google, que él lo sabe todo, y os dará la respuesta correcta. Pues ahora lo que voy a hacer es volverlos a fritar. Me llevo los patacones y ahora los voy poniendo. ¿Recordáis? Puse el fuego más bajito. Entonces, no está bajo, está mediano el fuego. Otro truquito para que os quede bien. Esto ya es cosa mía. Yo lo hago de esta manera. Con los palillos voy empujando, empujando, dándoles la vuelta y voy notando si están duros o no. Entonces, cuando están duritos, tienen que quedar crujientes y por debajo, por dentro, pues no tan cocinados. ¿Escucháis? Mirad. ¿Veis que se nota? Es como una pequeña almohada. Es ir girando. Ya voy a sacarlos, pero os quiero enseñar un último truquito. Acercaros. Acércate, acércate. Las burbujitas, cuantas más burbujas hay, quiere decir que más húmedo está. Entonces, cuantas menos burbujas, más hecho está. Ahora ya tenemos ese color bonito, dorado, pocas burbujitas. Entonces quiere decir que esto ya está. Si dejáramos que quedaran ya muy pocas burbujas, quedaría demasiado crujiente por dentro. Y no es lo que buscamos. Esperamos que esté crujiente por fuera, pero no por dentro. Y le quitamos el exceso de aceite con el papel. Vale. Aprovecho las chips. Y lo mismo. Les doy un meneo porque se quedan enganchadas. Entonces me gusta que estén más desenganchaditas. Esto sí que también es súper rápido, ¡Guau! Como quema el vapor que va sacando. Todas estas burbujas es el agua, la humedad. Lo dejamos aquí. Vamos al patacón. Importante, sal. Un poquito de sal. Otro meneíto. Fijaros. Mira. Qué patacón. Se le puede poner muchas cosas. Yo aquí tengo mozzarella, queso mozzarella. Esto se irá deshaciendo
Y ahora escuchar. Escuchar. Uy. Madre mía. Escucha, escucha. Solo. También están muy buenos. Ah, mira, espérate. Esto me ha sobrado de mediodía, ¿no? Esto es una ensalada colombiana. Esto es una ensalada colombiana. Bueno, me queda un poco ya, porque lo hemos comido a mediodía y tal. Aquí lleva aguacate, tomate, cilantro, cebolla. Pero que le podéis poner lo que os dé la gana, ¿eh? Mira, ya. Mira, ven. Mira qué pasada. Oh. Está un poco pochi, pero de verdad que está buena, ¿eh? Está hecho churría, pero está espectacular. Y esto ya. Oye, igual hago un canal de cocina, ¿eh? Ese de viajes, pero como de momento no se puede viajar, y como que he aprendido algunas cosas viajando, como por ejemplo esto, pues oye, os lo enseño. Vamos a por las chips de plátano macho. Qué nombre, ¿eh? Plátano macho. Lo mismo, ¿oís? Las muevo un poquito. Cuanto más burbujas, más húmedo están. En este caso, nos interesa que hayan las menos burbujas posibles. Esperamos un minuto más. Ya están. Venid. Qué bueno, oye. ¿Eh? ¿Qué color? Como las de tu bolsa, igual. Bueno, pues ahora ya tenemos sal abundante. Si no fuera para mis hijas, pues le pondría picante. Pero... Y ahora vamos a pasar a la prueba. A ver si está bueno. ¿Oye? Mira. Escucha. Uf, quema, ¿eh? Todavía quema un poco. Vamos a ver si están buenas o no de verdad. Ariadna, Joana, veniu, sisplau. A veure... Són chips? Estan bones? Venga, aneu cap allá. Reclaman el patacón. Ah, patacón también. Venga, va, patacón. Hala, ya puedo marchar. Venga. Bueno, y ahora vamos a preparar el plátano macho, maduro. Yo no sé pelar plátanos, Marcela. ¿Me pelas el plátano, por favor? Bueno, ahora mi esposa está pelando el plátano macho maduro, ¿vale? O sea, ese verde, con el tiempo se queda de este color. Y no quiere decir que esté malo, no, lo que quiere decir es que, igual que el otro era muy seco, este ahora ya es muy pastoso, es muy gelatinoso, diría yo. Y se corta de esta forma, le llaman tajadas. Eso es. Es muy dulce, o sea, todo el azúcar ha quedado concentrado porque está muy maduro y es súper dulce. ¿Qué le vamos a hacer? Pues también lo vamos a freír. Pero después de freírlo, de fritarlo, como dicen allá, pues le vamos a añadir alguna cosita y veréis que está espectacular. Vamos poniendo... El aceite tendría que estar un poquito más caliente, pero bueno, ya servirá. Y con cuidado porque esto resbala mucho, porque es muy gelatinoso. Es curioso, porque cuando es verde es muy seco, arenoso. En cambio, así es súper gelatinoso. Voy a poner un par más. En el plátano macho, con el patacón y con las chips, os decía lo de las burbujitas. Acércate. Aquí, lo de las burbujitas no vale, porque es algo húmedo, muy gelatinoso, y entonces siempre va a echar burbujitas. Y si lo que vas a
si lo que esperas es que no hayan burbujitas, lo que vas a hacer es quemarlo. Se va a quemar y no queremos que se queme. De hecho, esto ya casi está, ¿eh? Además coge ese colorcito así doradito del azúcar. Ahí está. Esto me lo enseñaron en La Cachapera, que es un sitio venezolano que me trataron muy bien y tengo que decirles, os he robado la receta porque está espectacular. Tajadas. Queso. Yo voy a poner mozzarella. Una queso mozzarella, finísimo. È buona la mozzarella. Yo no parlo italiano, pero el acento le pongo. Mira. Esto con el calor se va deshaciendo. Oh, mira, le pongo más. Qué puñetas. Con lo bueno que está. En Venezuela se come con queso, queso de los llanos, de enero, y con una nata agria, ¿vale? Se moja con una nata agria y es muy bueno. Pero, como yo soy de aquí, pues me lo he hecho con una salsa gorgonzola. Puede ser con roquefort, con queso azul, gorgonzola. Y esto le da un toque porque mezclas el salado con el dulce. Y el de esto, ¿cómo se llama? Un poquito del agrio de la nata, porque lleva nata también. Y esto está... Ahí voy. Dios existe. Porque si no, no existirían cosas tan buenas como esta. Tiene que haber alguien supremo para que ponga cosas como esta en la tierra. De verdad que esto es... Acordaos de aquel plátano feo, negro, que la mayoría de gente de aquí pensamos que está para tirar y que lo tienen ahí para venderlo como restos. Sale una verdadera... No lo veis, pero la cámara está con la boca abierta y dame. Una verdadera exquisitez. Pero para acabar, ¿os acordáis del plátano normal? El banano o banana, como nosotros decimos plátano. Tendría que estar más maduro. Cuanto más negro, mejor. No los tiréis, no digáis, ay no, esto tiene manchas negras, esto no vale la pena. No, cuanto más negro, mejor. ¿Por qué? Porque están todos los azúcares ahí. Y entonces coger el plátano, bueno, de hecho no sé por qué lo estoy pelando así, a la batidora, un vasito de leche, Esto va a ser rápido, ¿eh? Hop. Un vasito de leche, un yogur natural, una cuchara, y como no está suficientemente maduro, como no tiene las manchas negras, bueno, primero tendría que ser amarillo y luego tendría que tener las manchas negras o que quedara bastante negro. Pues le voy a poner azúcar. A mí no me gusta con azúcar, pero Álvaro sí que lo necesita. Entonces he puesto un vaso de leche, un yogur, le pongo una mini cucharita y otra mini cucharadita. ¡Esto es muy divertido! ¡Ya veréis! Ya está. Ya está. Mira. ¿Y esto? Batido de plátano. Oh, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Prueba. 3 plátanos. El plátano que conocemos aquí, en España, en Portugal, en el resto de Europa. Platanito ese, que en el resto del mundo le llaman banana. Y el plátano macho, que es aquel grande, como el nombre indica, grande, duro, verde. Y el plátano macho maduro, que es aquel que es el mismo, pero negro, feo. ¿Qué dices, esto qué es? Pues eso que es. Eso es esta delicia que con la crema de Roquefort o gorgonzola o queso azul está espectacular. Nada más comprarlo y atreveros.
Os espero en un próximo vídeo y suscribiros. Siempre se me olvida, suscribiros. ¡Chao!